Con ustedes vamos a continuar desarrollando acerca del sector público financiero. Habíamos mencionado que dentro del contexto del sector público financiero encontramos como autoridad máxima, dijimos, Junta Monetaria. Ya analizamos sus distintas funciones atendiendo a la Constitución Política de la República de Guatemala y a la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. También en su momento abordábamos dentro de ese contexto lo que le corresponde en este caso a la ley monetaria, que es la mercancía que normalmente Junta Monetaria, Banco de Guatemala, pues podríamos incluir a la Superintendencia de Bancos. Tienen un eje fundamental sobre el dinero. Vimos sus características, su función como tal desde el punto de vista de moneda de curso legal, desde el punto de vista de uso de mercancía como medio de cuenta, registro y pago. Vimos sus características, sus aleaciones, tanto de monedas como de papel moneda, y también se visualizó dentro de la misma ley monetaria, si ustedes se recuerdan, parte de esas funciones que tiene el Banco de Guatemala al administrar esas reservas internacionales monetarias. De igual forma, se analizaron algunos aspectos relativos a las posibles aleaciones y el cambio en las aleaciones como tal. Posteriormente analizamos el decreto 16/2002 que tiene que ver con la ley orgánica del Banco de Guatemala. Se analizaron algunas funciones propias del Banco de Guatemala y cómo en algún momento dentro de su edificio pues funciona Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos y no digamos la Intendencia de Verificación Económica. Por separado, pues también estuvimos analizando en cuanto a las funciones propias, tanto constitucionales como ley de supervisión financiera, que le atañen a la Superintendencia de Bancos. Dentro de las distintas tendencias, pues recuerdo una de las últimas, aparte de la vigilancia, en cuanto a la solvencia y la liquidez, en cuanto a los reportes técnicos para la creación de nuevas instituciones de giro financiero, pues también analizábamos cómo la Superintendencia de Bancos juega un rol determinante conjuntamente con la Intendencia de Verificación Económica, al ser básicamente una dependencia de Junta Monetaria, pero dentro de como funciona como un órgano dentro del Banco de Guatemala. Posteriormente analizamos el 134 que tiene que ver con la delegación de autonomía. Y creo que por ahí nos habíamos quedado en cuanto a algunas funciones propias del Ministerio de Finanzas Públicas y algunas direcciones en particular. Pregunto, ¿nos quedamos ahí? Sí, licenciado, por ahí nos quedamos en la última clase. Bueno, muchas gracias, licenciada Juárez. Bueno, analizamos entonces que dentro de esa estructura que tiene que ver con el sistema financiero público, pues en algún momento como sistema e inclusive como instituciones que le pertenecen, vamos a encontrar al Ministerio de Finanzas Públicas. Si bien es cierto, el decreto 114-97, que es la ley del organismo ejecutivo, ahí por su artículo 35, recuerdo, establece y norma que es competencia precisamente del Ministerio de Finanzas Públicas todo aquello que tiene que ver en algún momento con la recaudación, con obtener todos los recursos necesarios para que el Estado cumpla sus fines. Tiene que tener control, tiene que tener un proceso de administración y desde ahí que custodie todo lo hacendario del Estado, todos los bienes del Estado. Si bien es cierto, la delegación de cobro de tributos en su momento pues se materializa y se le traslada en aquel año 98 recién creada Superintendencia de Administración Tributaria,
pues el Estado lo traslada en función, oígase bien, en función de que el 134 de nuestra Constitución permite delegar la autonomía, permite al mismo tiempo reconocer la autonomía de algunos entes públicos. Y bajo ese contexto se reconoce al municipio y también se permite la autorización de delegación de autonomía. De esa cuenta podemos entonces intuir que el Estado le entra a delegar a la Superintendencia de Administración Tributaria precisamente la recaudación de todos los tributos. Pero al mismo tiempo, en esa delegación de autonomía se materializa el cobro, precisamente. Eh, no permitan el cobro de Licenciado, disculpe, no se escucha. el impuesto único sobre ingresos. Y creo que tiene mal su audio, no le escuchamos. Ahora sí me escuchan, disculpen. Sí, licenciado, ahorita sí se le escucha. Bueno, muchas gracias. Bueno, mencionaba que atendiendo a ese decreto 114/97, que le corresponde a la ley del organismo ejecutivo, es este decreto el que, amparado en el artículo 134 de la Constitución Política, nos lleva precisamente a delegar la autonomía. Y en esa delegación de autonomía se reconoce no solo al municipio, sino que también se le reconoce a algunas entidades que son creadas por delegación de autonomía del Estado. Siendo así que surgen algunas instituciones, por ejemplo, tenemos Banco de Guatemala que goza de autonomía, capital propio, ¿ya? En el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria, hablando de instituciones o refiriéndonos a instituciones del sector público financiero. Bajo ese contexto, entonces, es que surge el decreto 1-98. Y desde ese decreto, el Ministerio de Finanzas Públicas le traslada precisamente parte de lo que hace muchos años era la Dirección General de Rentas Internas a un ente autónomo. Y a pesar de que el Ministerio de Finanzas Públicas tiene una estructura en cuanto a funcionamiento, hay un organigrama en dicho ministerio, pues nos vamos a referir a algunas instituciones propias
¿ya? Del Ministerio de Finanzas Públicas, pero al mismo tiempo, ojo, siendo algunas instituciones, es precisamente ese quehacer del control hacendario del Estado. Y si es parte de los fines mantener ese control, mantener no solo la administración, sino que al mismo tiempo cómo se van a obtener los recursos, el control de cómo se van a obtener los recursos, también es importante que se sepa cómo está conformada la estructura de inventario del Estado como tal, o cómo los ingresos económicos, ¿verdad?, dinerarios, tienen un movimiento de asignación a diario como tal. Y es ahí donde precisamente el Ministerio de Finanzas Públicas, para hacer cumplir todo lo relativo a ese régimen hacendario, se subdivide para efectos de la gestión, para efectos del control interno y externo, para efectos del funcionamiento, para efectos de ejecución de un presupuesto, para efectos del control de los bienes que le pertenecen al Estado, ¿ya? Entra a constituirse en una serie de direcciones. Y tenemos una dirección, vamos a mencionar las básicas acá, como lo es la Dirección de Contabilidad del Estado. Acá es una dirección donde se lleva todo el control hacendario, tanto activos, tanto obligaciones, como aquellos bienes de capital y aquellos derechos que tiene el Estado en un momento determinado. Ya. Es básicamente la dirección responsable de mantener los estados financieros del Estado, el control sobre las distintas subcuentas de contabilidad del Estado para efectos no solo de cuentas de activos, sino que pasivo y de capital, y cumplir con la famosa ecuación de control de los recursos hacendarios como tal. Vamos a encontrar una segunda dirección, como lo es la dirección de bienes del Estado. Es esta dirección la responsable de tener una integración pormenorizada de todos los activos del Estado. Ahí vamos a encontrar todo tipo de bienes, ¿ya? Todo tipo, óigase bien, de bienes, incluyendo desde bienes muebles, bienes inmuebles, y no digamos, al final, el dinero es bien mueble, pero bienes dinerarios como tal. De esa cuenta, entonces, la Dirección de Bienes del Estado va a mantener un control no solo sobre los distintos edificios, carreteras, vehículos, mobiliario, etcétera, que es todo aquel patrimonio que el Estado va obteniendo. También hay una dirección importantísima, como lo es la Dirección Técnica del Presupuesto. En la Dirección Técnica del Presupuesto vamos a encontrar precisamente el control pormenorizado, ese control a diario de todo lo que le corresponde a la ejecución programática de un presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Desde ahí van asignaciones presupuestarias, desde ahí van anotaciones en los cambios atendiendo a un proceso jurídico y legal para efectos de lo que son transferencias presupuestarias. De esa cuenta es de que la Dirección Técnica del Presupuesto pues también se va a encargar de poder recibir anteproyectos, proyectos, conformar ese gran proyecto, trasladárselo al ciudadano presidente y desde el Ejecutivo trasladarlo al Legislativo para presentar su proyecto de presupuesto año con año. Bueno, al mismo tiempo vamos a encontrar la Dirección de Tesorería Nacional. Aquí hay que tomar en consideración algo. Nosotros normalmente le denominamos Tesorería Nacional, pero pues pasa a ser una dirección, siendo dirección
del Estado es la responsable de llevar todo el control, como aquel, óigase bien, como aquel sujeto que dentro de una empresa privada lleva el control de caja chica. Algo muy, muy similar, solo que en mayor magnitud se da en Tesorería Nacional. Ahí se lleva el control de todos los ingresos que se puedan obtener como consecuencia del cobro de tributos de parte de SAT y que cada cierto tiempo tiene que estarlos asignando a la cuenta del Tesoro Nacional. Si en algún momento se colocan letras de tesorería, bonos de tesoro, que eso normalmente dijimos que lo hace el Banco de Guatemala, ya, pues hay que tomar en consideración que ese dinero, pues si se recauda, precisamente es para que pase a los bienes del Estado como tal. Ese control de las cuentas nacionales como el Producto Interno Bruto, como de contabilidad general, que sería el activo es igual al pasivo más el capital, o aquellas mediciones que en algún momento del índice de precios del consumidor IPC, pese a que existan instituciones que en última instancia la realizan, pues son herramientas que pues no solo en el Departamento de Tesorería evalúan, sino que al mismo tiempo trasladan el informe del control, óigase bien, de captación de esa caja para efectos de que se sepa qué se ha obtenido y qué se ha asignado. Y la dependencia con la que tiene estrecha vinculación es con la de dirección técnica del presupuesto, en este caso del Estado. Bueno, esas son instituciones que tienen mucho que ver con el Ministerio de Finanzas Públicas y que pese a que existe la necesidad de poderse respaldar en otro tipo de direcciones, pues para efectos del sistema público financiero vamos a dejar únicamente estas cuatro. Esa Dirección Técnica de Contabilidad del Estado, la Dirección de Bienes del Estado, la Dirección Técnica del Presupuesto y la Dirección de Tesorería Nacional. Con esto no le quito ni le resto mérito a las demás direcciones. Sin embargo, pues son las que tienen mucho que ver en este ámbito público del sistema financiero en este caso. Bueno, pregunto si hay alguna inquietud ahí, comentario, duda. Todo bien, licenciado Pelén, gracias. Bueno, ahí licenciado Haroldo Marroquín, cuénteme. Doctor, buenas tardes. Solo tengo una preguntita. Mire, con relación a la primera dirección que usted mencionó, yo anoté que en este caso pues tiene el control hacendario del Estado. Eh, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene algo que ver con las concesiones que el Estado hace, por ejemplo, los puertos, esas grandes extensiones de tierra que el Estado le concede a las empresas extranjeras para que exploten. Sí tiene que ver porque es parte de los bienes de Estado. En el artículo 221 de nuestra Constitución Política, si usted se recuerda, existe un listado de bienes del Estado. Todos esos bienes, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene que tener un control de las asignaciones, aunque fuesen temporales, y cuando digo temporales, por mucho que las adjudiquen para 10, 15, 20, 25 años, ¿ya? Tienen precisamente que controlar ese inventario. Y no es tanto la primera dirección, aunque sí tiene que ver la Dirección de Contabilidad del Estado, pero con el auxilio de la Dirección de Bienes del Estado como tal. ¿Ya? Porque ahí es donde se lleva el control de carreteras, puertos, riberas, y para ello se auxilia, por ejemplo, de la Oficina de Control de Tierras del Estado, CRET, por ejemplo. ¿Ya? Si se tratara de frecuencias electroatmosféricas, se tendría que venir esa dirección y abocar con lo que le corresponde a la Secretaría
de telecomunicaciones como tal, ¿verdad? Que en este caso es más que secretaría, discúlpeme, obviaba, más que secretaría, es una intendencia de telecomunicaciones la que existe, que es la que subasta las frecuencias para teléfonos, canales de televisión, banda de internet, banda de uso de POS, porque mientras más ancha sea la banda, más rápido corren los bienes, pero al final ahí se da el control de frecuencias aéreas, marítimas, de banda comercial, etcétera, etcétera. No sé si le aclaro ahí, licenciado Marroquín. Sí, gracias. Bueno, bajo ese contexto entonces pasamos a que por delegación de autonomía del Estado vamos a encontrar 3 entes que recaudan tributos. Óigase bien, 3 entes que recaudan tributos. Un primero que le corresponde al municipio. El municipio, en este caso las 340 municipalidades del país, en algún momento el Ministerio de Finanzas Públicas y bajo ese artículo 35 de ese decreto 114/97, que tiene que ver con, aquí ya viene, la ley del organismo ejecutivo, pues respaldados en el 134 constitucional, en esa delegación de autonomía, buscan el desarrollo de las localías. Y es así como en un momento determinado deciden trasladarles el cobro del IUCI. ¿Ya? El cobro del IUCI, en este caso, para efectos de nuestro país, ¿ya? Tomemos en consideración que ese decreto, si mal no recuerdo, creo que es 1598, ¿ya? Al final, pues establece un mecanismo para que las municipalidades se puedan asignar, o en ese caso puedan recaudar, disculpen, puedan recaudar y en esa asignación puedan buscar el desarrollo de las localías. Lo que pasa en algún momento es de que, siendo una ley, la mayor parte de las 340 municipalidades a veces no logran del todo obtener, llamémosle, una visión para efectos del cobro del IUCI. ¿Por qué razón? La ley tiene algunas falencias, la ley del IUCI, ¿ya? Y con esas falencias a veces no hay buenos, entiéndase, asesores si quieren verlo o funcionarios que en un momento determinado pues pierden el objetivo de lo que en realidad la ley les podría permitir. ¿Y por qué hago alusión a ello? Porque en el caso de nuestro país, ese decreto 1598 le podría venir y permitir a una municipalidad el venir y establecer un mecanismo efectivo para efectos de. Sin embargo, cuando uno empieza a visualizar o a evaluar ciertas administraciones, uno se puede dar cuenta y basta con que uno revise alguna publicación de informes de auditoría de Contraloría de X o Y municipalidad. Y uno va a encontrar que uno de los ajustes es precisamente que no le dan seguimiento al cobro del IUCI. Y al no darle seguimiento al cobro del IUCI, a ese decreto 1598, pues sencillamente están dejando de percibir recursos que fácil le podrían permitir a esos gobiernos locales buscar cierto desarrollo. ¿Ya? Obviamente, uno basta revisar el diario de Centroamérica y empieza uno a evaluar cómo les es más fácil venir y generar una condonación de los recargos, ¿ya? De los recargos por multas e intereses que cobrar el impuesto como tal, ¿ya? Ninguna municipalidad puede condonar el cobro de un impuesto, ¿ya? Únicamente el Congreso de la República. Pero las municipalidades, al igual que el gobierno central, en algún momento pueden condonar, ¿ya?, multas y recargos. Eso sí les es permitido.
pero sobre todo, pues aquí voy. Es fácil poder ver cómo publican sus acuerdos de rebaja en multas y todo, cuando debieron de haber efectuado continuamente un cobro para que la cartera no cayera en mora, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, voy con que en esa delegación de autonomía, pues ahí encontramos una primera institución que cobra impuestos como tal. La principal institución que goza de autonomía es la Superintendencia de Administración Tributaria. Y ahí en el decreto 1-98 de su ley orgánica, precisamente uno encuentra cómo, aquí ya viene, cómo la Superintendencia de Administración Tributaria, aparte de haber sido creada para lograr los objetivos fundamentales que tienen que ver con el control, con el registro, con, en este caso, darle seguimiento no solo a la administración de los tributos ordinarios, sino que también a la administración de los tributos en materia aduanera, ¿ya? En algún momento, pues, esos mecanismos de verificación, esos mecanismos de control, de recaudación, de fiscalización como tal, ¿verdad? Muchas veces, pues, uno encuentra atropellos de parte de estas instituciones, muchas veces. ¿Por qué? Porque quieren llegar a una meta. Y con todo respeto de si hay algún funcionario de Doña SAT, deben de tomar en consideración, si no lo sabía, pero Doña SAT cobra un porcentaje. Óigase bien, ¿verdad? Les dan un porcentaje de participación cuando son eficientes en determinadas metas de recaudación. Y por eso es que se dejan ir con una lucha encarnizada en contra del contribuyente como tal. Bueno, entonces SAT viene a cobrar atendiendo al artículo 3 de su ley orgánica, ahí tiene el objeto y cuáles son las funciones. Entonces, aparte de organizar y de administrar ese sistema de recaudación, de cobro, fiscalización y control de los tributos que tiene a su cargo, puede presentar denuncias, puede establecer procedimientos para facilitarle a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, puede asesorar al Estado, en este caso a través del Ministerio de Finanzas Públicas, los puede asesorar para que tomen aquellas medidas necesarias para poder recaudar más. Pueden elaborar anteproyectos como tal para efectos de las metas de recaudación. Y así hay un sinfín de funciones. Y entre una de las últimas está que dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de los tributos, por obligación deben de acreditar al fondo común o a esa cuenta única del Tesoro, ¿ya? Que es la que lleva el control del Ministerio de Finanzas Públicas, pero ojo, ¿ya? Ese control no es en finanzas donde tienen el dinero, no, aperturan cuenta en el Banco de Guatemala y desde ahí se lleva un control diario de la asignación de los recursos como tal. Y aquí tomemos en consideración algo. La plata que todo mundo va y paga en el banco, pues el banco tiene 48 horas para reportársela a la SAT. Y la SAT tiene 48 horas para asignársela, en este caso, a el Estado, vía cuenta del Tesoro Nacional abierta en el Banco de Guatemala. Si se percatan, hasta los 4 días se dan cuenta de cuánto realmente han adquirido en cobro de tributos como tal. ¿Qué hacen los 2 días los bancos con esa plata? Bueno, ni qué decirlo, ¿verdad? Las famosas operaciones overnight, ¿verdad? Ahorita a las 7 de la noche, todo el dinero que ustedes en algún momento permiten que realicen operaciones overnight, ¿ya? Van a sudar del otro lado del mundo.
Y mañana a las 7 de la mañana están de regreso esos millardos de quetzales más los intereses que ganaron en esas 12 horas como tal. Bueno, es así como tenemos una segunda, oígase bien, institución que tiene que ver con la recaudación como tal. Bueno, luego tenemos el Instituto Guatemalteco de Turismo, el INGUAT, que también cobra tributos, ¿ya? Entonces, aquí hay que tomar en consideración. Y cómo el INGUAT, por ejemplo, cobra tributos. Bueno, solo para que sepan, el INGUAT en su ley orgánica, que tuvo algunas reformas, concretamente ese decreto 1701, y que fuera modificado allá por la década del 70 del siglo pasado a través de los decretos del Congreso, tanto el 22 como 2271 y el 2373 sufrieron una serie de reformas. Es ese decreto inicial 1701, ¿ya? ¿Y qué pasa con la ley orgánica? Bueno, les faculta para que en algún momento puedan cobrar el 10% de impuestos sobre hospedaje. ¿Qué pasa acá? Entonces, encontramos una tercera institución que goza de autonomía y que les va a cobrar un 10%, pero que ese 10% no ingresa a la cuenta del Tesoro Nacional, a esa cuenta única. Ese dinero ingresa directamente a las cuentas del INGUAT. Entonces, aunque la ley, vean pues, la ley reconoce ese cobro como un impuesto, pero uno en calidad de tecnócrata, si ese impuesto, como lo hacen llamar, no ingresa por mandato constitucional a esa cuenta única, a ese fondo único, y para eso basta revisar el 237 de la Constitución Política, no es impuesto. La ley, y ojo, es ley orgánica del INGUAT. Y ahí se va, ellos en una resolución van a reconocer el cobro de ese impuesto a través de una resolución y acuerdo de directorio. Pero aquí viene lo interesante, ¿ya? ¿Cómo le denominan impuesto a algo que no ingresa a ese bolsón del tesoro donde ingresan todos los tributos y conforman una sola unidad? En ese momento se desnaturaliza y pasa a ser un cuasi tributo o cuasi impuesto, ¿ya? Porque no ingresó donde, ahí sí que a donde deben de ir todos los ingresos por impuesto. Pero al mismo tiempo, tomemos en consideración que ese famoso cuasi impuesto o cuasi tributo en realidad genera, con el nombre que le han dado en el acuerdo gubernativo de su creación, genera una doble imposición. Porque vayan ustedes a un hotel 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella, o esos cuachitriles de paso, y van a pagar una tarifa en donde va incluido el 10% de hospedaje más el 12% de IVA. Ahí hay doble imposición como tal, ¿ya? ¿Y qué regula nuestra Constitución respecto a la doble imposición? Licenciada Diana Arribillaga, ayúdenme. Constitución Política de la República, artículo 243. Artículo 233. El sistema tributario debe ser justo y equitativo
Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es agravado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble La o detengo ahí, múltiple licenciada. Perdón, licenciada Riviera. De momento la detengo ahí. Muchas gracias. Le agradezco el apoyo. Vean pues. Hay que tomar en consideración entonces que se va a manifestar o se va a presentar un escenario de doble o múltiple tributación cuando el mismo hecho recae sobre un mismo sujeto, ¿ya? Y por supuesto el sujeto pasivo es el obligado al pagar del tributo. Y ahí está pagando entonces 10% sobre la factura de hospedaje y 12% por la factura de IVA. Hace muchos años, ¿ya? Y no tantos, muchos, pero sí hace algunos años, también el INGUAT recibía el 10% sobre boletaje aéreo. Todas las líneas aéreas convinieron y plantearon una acción de inconstitucionalidad. Y la acción de inconstitucionalidad les llevó a que en algún momento, pues pegara. ¿Por qué? Porque pagaban 10% sobre el costo del boleto aéreo más 12% de IVA. ¿Ya? Y en el momento en que se entra a analizar, suspenden ese artículo del acuerdo de directorio en donde se cobraba como tal y luego lo declaran inconstitucional. Ustedes que ya van avanzados y que ya casi van a llegar o tienen sus 40 cursos, ¿por qué no venir y plantear una tesis sobre, pensémoslo así, una antinomia entre el cobro de un impuesto que no recae sobre el presupuesto general de ingresos y egresos, sino que se va a una institución autónoma en donde existe doble imposición, por ejemplo? ¿Ya? Hay material para que sea en la grande, ¿va? Entonces, en ese contexto es importante señalar que la misma Constitución genera la salida. Lo que al final la licenciada Arriaga, yo le dije que la suspendí, en esa parte final se establece que en los casos de doble o múltiple tributación interna o externa deben de irse eliminando progresivamente en aras de no dañar los ingresos del fisco. Entonces, pero ¿cuántos años tiene nuestra Constitución? Y ahí está. Desde ese entonces viene esa doble imposición. Hace muchos años también plantearon, y digo muchos porque por lo menos va 1, 2, 3, 4 gobiernos, 3 gobiernos, y vamos sobre el cuarto. Ejemplo, el impuesto de distribución de combustibles. El impuesto de distribución de combustibles le era cargado la factura a todos aquellos que consumen combustible, ¿ya? Y sobre el total de los galones existía una tarifa de un impuesto sobre la distribución. 2.70 sobre gasolina super, 2.30 sobre gasolina regular y al parecer 1.30 sobre un galón de diésel. Pero aparte de eso, se pagaba IVA. ¿Qué se hizo en un momento determinado? Se accionó en contra de dicho impuesto. Lo declararon inconstitucional. ¿Qué hizo realmente el Estado en un momento determinado? Sencillamente vino el Estado y lo que optó fue que en algún momento pues lo trasladó como un arancel, ¿verdad? Para gravar el ingreso del combustible con esos mismos porcentajes. Y eso fue bajo la administración del señor Berger, por ejemplo. ¿Y qué pasa en un momento determinado? Lo quitan de un lado, pero lo colocan de otro. Entonces, se paga al momento del ingreso el impuesto, pero también se paga IVA al momento del ingreso. Y quienes lo están ingresando, le trasladan precisamente, en el caso del impuesto, se lo trasladan al costo del producto.
¿ya? Mientras que el IVA, pues obviamente lo reclaman porque tienen operaciones, débitos, créditos, IVA como tal. En ese contexto podemos ver cómo también pues acá cualquiera de esas tres instituciones recaudadoras muchas veces tienen una serie de falencias, una serie de actos de prepotencia en algunas ocasiones para el hecho de poder captar ingresos al Estado. Pero ese control, ese jus imperium del Estado, ese poder del Estado que ustedes le trasladan en un momento determinado a quien haga gobierno, le entran a investir o le invisten, creo que es lo correcto, ¿ya? De un poder coercitivo al extremo que ellos generan un jus puniendum a los ciudadanos en materia tributaria. Y en ese contexto, pues podemos ver que el jus puniendum, esa limitación, ese abuso que muchas veces de poder de parte del Estado, y ahí me refiero en términos generales Estado, entidades de Estado, autónomas, semiautónomas, ese abuso de poder de imperio, pues tiene un mecanismo de defensa legal, ¿ya? Si no, no existiera el artículo 239 de nuestra Constitución, ¿ya? Vamos solo para cerrar esa función, que el 239 del Estado claramente norma que es potestad exclusiva del Congreso de la República decretar impuestos directos, indirectos, contribuciones especiales, los arbitrios, las tasas, ¿ya? Y al mismo tiempo determinar una serie de bases, el hecho generador, la exención, sujeto pasivo, ¿ya? Pues al final la base imponible, ejemplo, ¿ya? Y en ese contexto tenemos que ni el gobierno local, ni el gobierno en general, ni las instituciones que actúan por delegación de Estado, pues pueden venir y abusar de ese tipo, óigase bien, ¿verdad? De derecho que han en teoría obtenido, pero que, ojo, está limitada. Ese actuar está limitado para proteger a la sociedad en general. Bueno, dejo de lado las instituciones que cobran tributos. Pregunto si hay alguna duda, si no yo paso a una de las últimas instituciones del sector público financiero, como lo es Contraloría General de Cuentas de la Nación. Dígame, licenciado Mota. Muy buenas noches, licenciado. Perdone la molestia. En algún momento usted tocó el tema de que pues ninguna institución tenía la potestad de perdonar impuestos. Entonces yo le quería preguntar, en algún momento yo he escuchado a grosso modo que el presidente de la República ha exonerado a mega empresas con unas millonadas de quetzales. Entonces quisiera saber de este tema, licenciado, perdone. Bueno, con todo gusto. Vean pues, hay que tomar en consideración que muchas veces se tergiversa algún tipo, y principalmente los medios de comunicación muchas veces tergiversan algunas actuaciones, y también muchos funcionarios públicos e inclusive algunos mal llamados padres de la patria tergiversan algunas definiciones en particular. No es lo mismo generar una exención que generar una exoneración. Son dos cosas totalmente distintas. Recuerdo que allá por el 2013, precisamente hay una persona que está detenida y que era el presidente de la República y que era militar, y alguien deciden incrementarle casi el 200% al cobro de las calcomanías, ¿ya? Que esa es otra de las situaciones. Mal llamado impuesto de circulación de vehículos. Vean,
¿Y por qué digo mal llamado? Porque ese cobro de calcomanía al final genera una contraprestación. Más adelante lo vamos a estudiar a fondo. Y digo que genera una contraprestación porque el que no paga su calcomanía no tiene derecho a circular. Entonces, no tendría que ser un impuesto porque está recibiendo contraprestación. El impuesto es una, óigase bien, un cobro, una exacción, un cobro de una cantidad de dinero que el Estado, facultado por su poder de imperio, genera un jus puniendum y se lo traslada, ¿ya? A los ciudadanos en general. Es algo que se impone como tal. En el caso concretamente de esa famosa ley, en ese momento pues sufrió un incremento totalmente exorbitante. ¿Y qué fue lo primero que salió señalando este ciudadano presidente con estrellas en la solapa en ese entonces? Salió dando declaraciones que atendiendo a la recomendación y viendo los inconvenientes dentro de la población, decide exonerar el 50% del impuesto de circulación. Y vuelvo nuevamente, exoneración no es lo mismo que exención. Y aquí voy para aterrizar. Exoneración es la dispensa del pago de multas y recargos. Facultad del organismo ejecutivo. Si usted revisa el 135 de la Constitución Política de la República, usted, perdóneme, no es, esos son deberes y derechos cívicos. Le dije, solo discúlpeme, le dije 135, ¿verdad? Solo me corrige, por favor. Así es, licenciado. Bueno, dentro de las funciones y deberes del ciudadano presidente, ¿ya? Usted va a encontrar, pues, que dentro de esas funciones y deberes del Estado, el Estado puede venir y condonar impuestos y recargos o contribuciones, ¿verdad? Óigase bien, recargos y contribuciones, discúlpeme, no impuestos. ¿Por qué? Porque esa es competencia exclusiva del Congreso de la República como tal. Y desde ahí, entonces, ese poder del Estado, esa facultad del Estado, automáticamente no le inviste para que pueda dispensar del pago de un tributo, únicamente de las multas y recargos como tal, ¿ya? Al mismo tiempo, tenemos que tomar en consideración que dentro de, si bien es cierto, dentro de esos deberes nosotros tenemos que contribuir al pago de tributos, pues tenemos que hacerlo únicamente atendiendo, vamos aquí, ¿va? A aquella función únicamente es que la ley nos permita como tal. Mientras que cuando se da en algún momento, ya, las funciones que tiene en ese 239, aquí sí voy, va, el 239 de nuestra Constitución Política, vamos a visualizar que una de las características del 239, que es competencia exclusiva del Congreso de la República, el decretar, pero al mismo tiempo que puede decretar en ese 239, cuando se va a los distintos incisos, si usted ve en ese 239, el inciso B genera una exención, y la exención es la dispensa del pago del tributo, ¿ya? Y únicamente
El Congreso lo puede hacer con ley, por medio de ley. Sin ley no puede el Congreso autorizar la dispensa del pago de un tributo. Y el presidente nada más puede dispensar, ¿ya? En este caso, cualquier interés, ¿ya? Cualquier rebaja o en lo que son multas y recargos. Eso lo regulan las funciones del presidente, ¿ya? Y para ello, pues, vale la pena con que se revise en algún momento, pues, el, ¿qué? 183 de la Constitución Política de la República como tal, ¿ya? Ahí usted va a encontrar que en este caso, pues, sí pueden venir dentro de esas funciones la dispensa del pago de esa condonación de multas y recargos como tal. No sé si le aclaro ahí, licenciado Mota. Muy fino, licenciado, muchas gracias. Bueno, bastaría entonces revisar si en algún momento, pues, alguien tiene curiosidad, tendría que ver allá por la literal R del 183 de su Constitución, donde ahí sí hace alusión a exonerar, pero son multas y recargos. Mientras que en el caso del Congreso de la República es generar una exención de un tributo como tal. Por supuesto, hay leyes que en algún momento generan la condonación también, es decir, generan exención de un tributo y en algún momento podría venir y generar la exoneración del pago de multas y recargos. ¿Pero por qué? Porque si en algún momento el Congreso decidiera todos aquellos que hayan incumplido con sus obligaciones tributarias, ejemplo, al año 2021, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2021, por concepto de pago de impuestos sobre la renta, se genera una amnistía, por lo tanto hay una exención. Y resulta ser de que a alguien le estaban cobrando 50,000 de impuestos sobre la renta, más una multa del 100%, más los intereses y mora. El Congreso muchas veces no se pronuncia sobre lo que es la exoneración de los recargos. ¿Por qué? Porque si no nace a la vida jurídica la obligación, no hay responsabilidad accesoria como tal. ¿Qué quiero decir con ello? No hay impuesto, no tiene por qué haber multa. Va a existir multa cuando se incumpla con un procedimiento administrativo. Ese es otro escenario como tal. Bueno, ¿alguien más, por favor? Bueno, si no hay duda, dejo de lado estas instituciones como mencioné y tendríamos que analizar cómo, por ejemplo, parte de lo que es la Contraloría General de Cuentas, ¿ya? Tiene en algún momento algunas funciones particulares como tal. La Contraloría, dentro del quehacer de las instituciones, pues será la responsable de poder verificar en algún momento la ejecución del gasto público. Y en esa ejecución del gasto público, pues hay que tomar en cuenta que hay una ley de contrataciones de Estado. Y esa ley de contrataciones de Estado es la que va a permitir en un momento determinado que se cumpla, óigase bien, que se cumpla con una serie de requisitos para poder materializar, para poder erogar, se podría decir, o para poder, en este caso, justificar el gasto como tal. De esa cuenta, la ley como tal, en su momento, nos va a permitir el poder establecer si se cumplió con todo un procedimiento, ya sea de cotización, ya sea de aquellos famosos eventos que van y tendrán injerencia sobre, aquí ya viene, ¿va? Sobre la materialización de esos recursos públicos como tal. Bueno,
Ahí tenemos entonces cómo el sistema financiero en algún momento pues tiene una función directa. Esa función directa nos lleva entonces a la administración, a la actividad de recaudación, a un presupuesto general de ingresos y egresos, a un control monetario, cambiario, crediticio, y estas instituciones dentro del sistema de las finanzas públicas, pues lo único que persiguen es poder integrar cómo se da una clasificación de los recursos públicos. De ahí que un recurso público, en particular, podemos decir que el Estado, ¿verdad?, visualiza cómo puede o tiene que obtener esos medios económicos para satisfacer las distintas necesidades colectivas. Y de ahí la importancia es que existen una serie de agrupaciones o subdivisiones de los recursos públicos, siendo los recursos públicos entonces ese medio, óigase bien, ese medio que el Estado obtiene a través de los ingresos para la satisfacción de un interés general. Y parte de la obtención vendrá desde el punto de vista de la captación de tributos o bien desde el punto de vista ¿ya?, de la enajenación de un bien del Estado o de la adjudicación temporal de un bien del Estado o por el poder de imperio de Estado. Entonces volvemos a caer a aquella forma sobre las cuales el Estado necesita de los recursos a través de tributos, a través de una serie de políticas de adjudicación total o parcial de algunos bienes del Estado, que son bienes patrimoniales, o en algún momento a través del endeudamiento como tal. ¿Por qué? Porque hay presupuestos que básicamente van a aterrizar en una función propiamente de desencaje de fondos, es decir, no tienen la disponibilidad necesaria. Y si no tienen esa disponibilidad necesaria, pues sencillamente tendrán que venir y endeudarse. Por ello fue que en esa obtención de recursos siempre mencioné, para que no se me pierdan, 3 aspectos básicos. La explotación del propio patrimonio del Estado, la imposición de tributos, ahí el Estado está actuando en ese poder de imperio, pero también la obtención de un crédito público interno o externo como tal. Y desde ahí tenemos entonces que esos recursos financieros como tal los podemos en algún momento pues señalar que provienen de una doble fuente. Se obtienen rentas que el Estado percibe de su patrimonio, del desarrollo de una actividad comercial o industrial. Ustedes me dirían, sí, pero el Estado no produce una actividad industrial o comercial. Bien, el Estado, por ejemplo, tiene famosa portuaria Santo Tomás de Castilla. Es una actividad donde se maneja de una manera industrial, carga y descarga a través de una serie de, pues, de maquinaria que se rentan dichos puertos o dichas portuarias por hora de trabajo. El atraque, por ejemplo, también genera un costo, ¿ya?, si queremos ver para el lado del Atlántico. Si vemos hacia el lado del Pacífico, ya pues en algún momento se pretendió adjudicar Puerto Quetzal, ¿ya?, que es uno de los más rentables como tal. Pero también hay recaudación de riqueza con la base de ese imperio mencioné del Estado a través de los tributos.
Siendo así, entonces, que esos recursos públicos, podemos definir, pasan a ser las cantidades de dinero que el Estado recibe para emplearlos legítimamente, ¿ya?, en satisfacción de las necesidades públicas. Y aquí, ¿ya?, esa satisfacción de las necesidades públicas también conlleva el sostenimiento de los distintos organismos de Estado. Partiendo de ello, pues los recursos dentro del Estado, atendiendo a su naturaleza, podemos encontrar una serie de clasificaciones de los recursos, ¿ya? Y aquí hay que tomar en consideración que no todos los medios que en algún momento el Estado pueda tener pasan a ser dinerarios. Porque también hay bienes que el Estado va a obtener para la satisfacción de algunas necesidades colectivas. De esa cuenta, los elementos, óigase bien, de los recursos públicos como tal, se van a desprender del concepto de que pues el Estado, esos recursos públicos en sentido lato, llamémosle así, son los ingresos que obtiene el Estado, pero de preferencia en dinero, porque eso es lo que le va a permitir las erogaciones, las exigencias administrativas, por ejemplo, o de índole económico-social. Entonces, esos recursos públicos pueden ser dinerarios o en bienes como tal, siempre para la satisfacción, insisto, de necesidades colectivas. Uno de los elementos de los recursos públicos es que el Estado, como sujeto, óigase bien, de la economía pública, va en algún momento, pues, a exigir un porcentaje por medio de los tributos. Otro elemento es que las leyes que en algún momento regulan o que el Estado regula y exige previamente a ser promulgadas, esas leyes tienen que materializarse sobre el principio de legalidad. Porque en caso contrario son declaradas inconstitucionales. Y un tercer elemento es la aplicación, en este caso de los recursos, para el cumplimiento del fin o de las necesidades del Estado. ¿Y cuál es ese cumplimiento del fin o de las necesidades del Estado? Bueno, satisfacer ese bien común y ese desarrollo integral de la persona como tal, así como el sostenimiento de los organismos para que pueda funcionar. Son tres elementos básicos de los recursos públicos. Insisto, el Estado, como dije, como economía pública, recibe un porcentaje de forma coactiva por medio de los tributos. Es una primera forma. Una segunda es que todas las leyes que sean promulgadas por el Estado y que vayan a regular determinadas actividades para el cobro y que el Estado pueda obtener algún ingreso, tienen que tener y tienen que estar sobre la base del principio de legalidad. Y luego, que la aplicación de esos recursos es darle cumplimiento, no solo al fin, sino que a las necesidades del Estado, a ese bien común, dije, a ese desarrollo integral, o bien al sostenimiento de sus propios organismos como tal. Bueno, esos serían hasta acá elementos que tienen como característica un recurso público, que dijimos que el recurso público en sentido lato es aquel grupo de ingresos que el Estado obtiene preferentemente en dinero para la atención del desembolso o erogación determinada por exigencias, no solo de índole económico-social, sino que también
administrativas. Bueno, me detengo. Pregunto si hay alguna inquietud hasta acá. No, ninguna, licenciado Pelén, gracias. Bueno, vamos a dejar en el ambiente una clasificación, óigase bien, de los recursos públicos. ¿Cómo podemos clasificar los recursos públicos? Bueno, vamos a encontrar en algún momento una clasificación doctrinaria de los recursos públicos como tal, pero también podemos encontrar una clasificación, en este caso, de los recursos según el presupuesto de Guatemala como tal. Y luego, pues vamos a intentar trasladarles cómo hay ingresos corrientes, que es una subdivisión que tiene esos ingresos del presupuesto de Guatemala como tal. Partiendo de una primera clasificación doctrinaria, los recursos se pueden subdividir bajo una clasificación objetiva o bien bajo una clasificación subjetiva como tal. Cuando nos referimos a una primera clasificación objetiva, vamos a encontrar que ésta se subdivide en aquellos recursos según su fundamento jurídico. Esos pueden ser originarios o derivados. No tengan pena, voy a profundizar con esto en la próxima clase. Solo estoy dándoles un esquema para que si alguien tiene curiosidad de investigar, pues lo pueda hacer, ¿va? Insisto, los recursos públicos atendiendo a la doctrina pueden ser de una clasificación objetiva o subjetiva como tal. Esa clasificación objetiva puede tener una subdivisión que es según el fundamento jurídico. Y según el fundamento jurídico pueden ser originarios o derivados. Una segunda subclasificación objetiva es según la naturaleza del recurso. Estos podrían ser en especie, por servicios, dinerarios, como tal. Dinerarios o monetarios, algunos. Y hay una tercera subclasificación objetiva según el carácter en este caso, del recurso. Puede ser eventual o permanente. Y estos podrían ser ordinarios o extraordinarios como tal. Por otro lado, podríamos contar con una, en este caso sería clasificación subjetiva, la cual se subdivide en recursos que provienen de bienes o actividades del Estado. Y una segunda subclasificación podría ser en aquellos recursos que provienen del poder de imperio del Estado. Entonces, cuando menciono que de la clasificación subjetiva hay dos subclasificaciones y hago alusión a esos provenientes de bienes o actividades del Estado, ahí está la producción de bienes del Estado, las empresas, los servicios públicos, por ejemplo. Pero cuando hago alusión a la subclasificación de esos recursos que provienen del ejercicio del poder de imperio de Estado, ahí están los tributos, ahí están las sanciones, ahí está el crédito público, ahí está la moneda como tal. Y cada uno juega un rol determinante. Bueno, vamos a dejarlo por ahí y regresamos a la segunda clase en el otro link en 15 minutos. Desde ya, para los que no llevan mercantil, muy buenas noches, señores.